Hola, licenciada. Mi compañero y yo tenemos a bien presentar una breve exposición sobre los medios de impugnación que los encontramos regulados en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil en su libro sexto de las impugnaciones de las resoluciones judiciales. Nuestra ley en sí no hace una clasificación de estos medios de impugnación, pero doctrinariamente podemos encontrar que se pueden clasificar en remedios y en recursos. En cuanto a remedios, podemos encontrar en esta clasificación la ampliación, la aclaración, la revocatoria, la reposición y la nulidad. Y en cuanto a recursos, podemos encontrar la apelación, el ocurso de hecho y la casación. Yo voy a hablarles brevemente sobre la ampliación, la aclaración, la revocatoria y la reposición, y en su tiempo oportuno mi compañero les va a explicar sobre el resto de medios de impugnación. En cuanto a la aclaración y ampliación, podemos encontrarlo en el título 1 del libro sexto del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual se encuentra regulado en su artículo 596 y 597, ambos recursos. En cuanto al recurso de aclaración, es un medio de impugnación de las resoluciones judiciales que la ley otorga a las partes para oponerse a las resoluciones que estén redactadas en términos oscuros, ambiguos o contradictorios, para pedir que se aclaren los puntos controvertidos que causan agravio a la parte recurrente. En este recurso se manifiesta la contradicción existente entre recurso versus remedio, puesto que la ley de la materia lo encuadra con la naturaleza de un recurso, aunque la doctrina lo encuadra en un remedio, y esto en definitiva por los efectos que producen. En el caso particular del recurso de aclaración, los efectos al interponerlo son puramente materiales. En consecuencia, no persigue revocar, modificar o sustituir la resolución por su contenido o fondo, puesto el acto de voluntad que constituye la resolución definitiva no pretende modificar, sino solo el aspecto de redacción material, con lo cual el objetivo es conseguir que el órgano jurisdiccional aclare los términos que se tornen oscuros, ambiguos o contradictorios en la resolución impugnada. El procedimiento para la admisibilidad de este recurso parte de que el recurrente, al ser notificado de la autosentencia, tiene que formular la solicitud por escrito. El memorial debe contener los puntos que se solicita aclarar. Lo interpone ante el mismo órgano jurisdiccional que la emitió, dentro de las 48 horas de recibida la notificación. Pedido en tiempo, el juez lo admite para su trámite y corre audiencia a la otra parte por 2 días. El juez emite la resolución del recurso en 3 días. En cuanto al recurso de ampliación, es un medio también de impugnación de las resoluciones judiciales que la ley otorga a la parte que se considere agraviada por las resoluciones en que se hubieran omitido resolver algún punto, y pide que se amplíe
en los puntos omitidos. A la naturaleza de este se le atribuye más la de un remedio procesal que la de un recurso procesal, por la particularidad de que no se busca con su interposición el modificar la resolución dictada ni sustituir el fondo o contenido de la misma, puesto que el objeto de interponer el recurso de ampliación es el de enmendar los defectos. En cuanto a la carencia de exactitud en la redacción de la resolución, ya que se dejan en el limbo algunos aspectos claramente solicitados por las partes. Este tipo de omisiones repercuten en que se deja de resolver alguna pretensión y esta puede tener carácter de principal o de accesoria dentro del proceso, y definitivamente este aspecto fue ventilado dentro del juicio en su momento procesal oportuno. Este recurso de ampliación constituye una acción que el recurrente tiene para entablar la solicitud de que todos los puntos contenidos en la pretensión sean congruentemente resueltos por el juez. El procedimiento que se realiza para la interposición de este recurso es el siguiente. Se debe solicitar por medio de la formulación de un memorial con exposición de los puntos omitidos y los puntos en los que se solicita la ampliación. Se presenta ante el órgano jurisdiccional que emitió la sentencia impugnada dentro de 48 horas de notificada la resolución que se impugna. El juez la admite para su trámite y notifica a la otra parte, le corra audiencia por 2 días y lo resuelve en 3 días. El auto que rechace de plano el recurso de aclaración o de ampliación, o bien el que lo resuelva, es susceptible de apelación o de casación. En el título 2 del libro sexto del Código Procesal Civil y Mercantil, también nos regula los recursos de revocatoria y reposición. En cuanto al recurso de revocatoria, este es otro medio de impugnación de las resoluciones judiciales de mero trámite. Estas resoluciones pueden ser revocadas de oficio por el juez que las dictó o a petición de la parte agraviada, solicitando se deje sin efecto el decreto emitido. Una particularidad de este recurso es que con su interposición, se presiona al tribunal para que la decisión que fue tomada sea rescindida y sustituida por otra. Lo anterior no ocurre con los recursos de aclaración y ampliación, como ya antes había mencionado, pues estos no persiguen rescindir el fondo de la resolución. En cambio, el recurso de revocatoria persigue que el órgano jurisdiccional que emitió la disposición se vea obligado a revisarla y revocarla, si esto procede, y dictar una nueva sentencia conforme a derecho. Todo esto con la finalidad de que se deje sin efecto el fallo, corrigiendo y cambiando la infracción para restablecer el agravio ocasionado al recurrente. Para la tramitación de este recurso, el recurrente procederá a solicitarlo por escrito con la formulación de un memorial
con expresión de motivos. Este se debe interponer dentro de las 24 horas de haber sido notificado de la resolución. A impugnar lo presenta ante el juez que emitió la resolución, quien deberá resolverlo sin más trámite dentro de las 24 horas siguientes. El recurso de reposición es un medio de impugnación también de las resoluciones judiciales que la ley concede a la parte que se ve afectada por autos originarios de las salas contra las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que infrinjan el procedimiento de los asuntos sometidos a su conocimiento cuando no se haya dictado sentencia. Este se solicita ante la sala originaria o la sala de la Corte Suprema de Justicia, quien infringió el procedimiento, por escrito con un memorial con expresión de motivos. El órgano jurisdiccional lo admite para su trámite, lo notifica y corre audiencia a la parte contraria por 2 días. El tribunal debe resolverlo dentro de los siguientes 3 días de evacuada la audiencia. A estos recursos la doctrina les da la naturaleza de remedios procesales, puesto que todo el trámite de cada uno lo conoce y resuelve el mismo juez. Todo esto sin formar una nueva instancia dentro del proceso. Estos recursos de revocatoria y reposición también lo encontramos regulado en sus artículos 598, 599, el artículo 600 y el artículo 601. Buenas noches. La apelación es un recurso por el medio se impugnan resoluciones judiciales dictadas por un juez, por supuesto, que no sean consideradas justas. Las sentencias o autos que se puedan impugnar debido a consideran ajustadas a derecho son las resoluciones judiciales dictadas en la primera instancia. En el cuerpo legal, pues lo podemos encontrar en el título tercero, la apelación de la ley del Código Procesal Civil y Mercantil, que es el decreto 107. Título de la apelación está en el artículo 602, donde habla de la procedencia, en el cual dicta que, salvo disposición en contrario, únicamente son apelables los autos que resuelvan las excepciones previas que pongan fin al proceso y las sentencias definitivas dictadas por la primera instancia, así como los autos que pongan fin a los incidentes que se den trámite en cuerda separada, que no sean de mera tramitación. El término para interponerlos es de 3 días y deberá hacerlo por escrito. También en el artículo 603, el límite de la apelación. Dice, la apelación es considerada solo en lo desfavorable al recurrente y que haya sido expresamente impugnado. El Tribunal Superior no podrá, por tanto, enmendar o revocar resoluciones en la parte que no sea objeto del recurso, salvo que la variación en la parte que se comprenda requiera necesariamente modificar, revocar otros puntos de la resolución apelada. También tenemos otro que es el ocurso de hecho. ¿Qué significa el ocurso de hecho? Un recurso que puede interponer las partes para someter a consideración de un juez superior a la negativa de un juez inferior al admitir un recurso de apelación. En el cuerpo legal lo podemos encontrar en el artículo 611, en donde nos tiene como nombre ocurso de hecho, cuando el juez inferior haya negado la resolución o un recurso de apelación procedente de este. La parte que tenga agraviada puede ocurrir a este hecho al superior, al término de 3 días.
después de la notificación de la denegatoria, pidiendo que se le conceda el recurso. También en el artículo 612, el trámite y resolución. El Tribunal Superior remitirá el original el ocurso al juez inferior para que informe en el perentorio término de 24 horas. Tiene que ser 24 horas. Con vista del informe, se resolverá el ocurso dentro de las 24 horas también, donde se declarará si es apelable la providencia de la que se negó la apelación. Si llegaran a pedir los autos originales, se procederá como lo dice en el artículo 606, y en segundo caso, si en dado caso se declarara sin lugar el ocurso, también se mandará a archivar el recurso, como también se impondrá una multa de 25 quetzales al recurrente. Concedida la apelación, el Tribunal Superior se procederá a conformidad con lo preceptuado en el título del trámite de la apelación. También tenemos el recurso de la nulidad. La nulidad la encontramos en el cuerpo legal del Código Procesal Civil y Mercantil. Esto lo podemos encontrar en el artículo 613, la procedencia de la nulidad. Podrá interponerse nulidad contra resoluciones y procedimientos que infrinjan la ley, o sean procedentes los recursos de apelación o de casación. También lo podemos darle la improcedencia también de la nulidad, lo podemos ver en el artículo 614. Dice: la nulidad no procede ser solicitada por parte de quien realizó el acto, o sea, que realizó el acto nulo, sabiendo o debiendo saber el vicio que le está afectando. Tampoco puede ser interpuesto por la parte que la haya determinado. Es improcedente la nulidad cuando el acto procesal haya sido consentido por parte que la interpone, aunque sea tácitamente. Se entiende como consentido tácito el hecho de interponer la nulidad dentro de los 3 días de conocida la infracción, la que se presumirá conocido inmediatamente del caso que ésta hubiera verificado durante la audiencia o la diligencia, a partir de la notificación de los demás casos. Las partes no podrán interponer nulidad extemporáneamente, ni los tribunales acordado de oficio. También en el mismo cuerpo legal podemos encontrar en el artículo 615 el trámite de la nulidad. Se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución o infringido el procedimiento. Se tramitará como incidente y el auto que lo resuelva es apelable ante la sala respectiva, en su caso, ante la Corte Suprema de Justicia. La nulidad puede interponerse por actos o procedimientos realizados antes o después de la sentencia. El primer caso se interpondrá antes de señalado el día para la vista, por supuesto. En el artículo 616, la nulidad por vicio de procedimiento. La nulidad puede declarada por vicio de procedimiento las actuaciones que repondrán desde que se incurrió en la nulidad. El artículo 617 nos habla nulidades de resolución. Cuando por violación de la ley se declare nulidad de la resolución, el tribunal dictará lo que corresponda. Esta nulidad no afectará a los demás actos del proceso, y si fuera por una parte de la resolución, no afectará a las demás y no impide que el acto produzca sus efectos. La nulidad de las sentencias o autos sujetos a apelación o recursos de casación solo puede hacerse valer dentro de los límites según las reglas propias de estos medios de impugnación. Si el Tribunal de Apelación declara la nulidad de la sentencia, resolverá también sobre el fondo del litigio. Esta disposición no se aplica cuando la sentencia carezca de la firmeza del juez. Podrán anularse los actos también procesales posteriores a la sentencia, seguido las normas de este título. Si en dado caso también tiene alguna consecuencia, en el artículo 618 dice las costas de las actuaciones nulas. Las costas correspondientes a las actuaciones nulas serán a cargo de los funcionarios o empleados públicos en forma solidaria, si les fueren imputables. A tal efecto, en la resolución que declaren nula, se hará pronunciamiento de las costas y se ordenará a la Secretaría la formación del proyecto de liquidación, si así fuera el caso. Como último también recurso, además de los otros que habíamos visto, también está el recurso de casación,
que este es un medio impugnativo extraordinario y únicamente articulable por una serie de motivos tasados, que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley, o a que ha sido dictada en un procedimiento en el que no se ha observado los presupuestos que en este conlleva. La podemos encontrar en el cuerpo legal, siempre en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 619, la legitimación. También, pues en la legitimación, podemos ver quiénes pueden interponer el recurso de casación. En el artículo 619 de la legitimación dice: los de directa y principalmente interesados en el proceso o sus representantes legales tienen derecho a interponer el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Deben entregarlo por escrito ante el tribunal que dictó la resolución recurrida ante la Corte Suprema, y debe contener, además de los requisitos de toda solicitud, primero, designar el juicio y de las otras partes que intervienen, fecha y naturaleza de la resolución recurrida, fecha de la notificación del recurrente y la última, si fuere varias las partes del juicio, en caso de procedencia, indicando el artículo e inciso que lo contenga. También en la quinta parte dice: artículos e incisos de la ley que estime infringidos, doctrinas legales, si fuera así su caso, de acuerdo también a lo dispuesto en el artículo 627. Y como sexto punto también, si el recurso se funda en un error de derecho o de hecho, también en la apreciación de las pruebas debe indicarse qué consiste el error alegado al juicio recurrente. Es identificar también, en el caso de error de hecho, sin lugar de dudas, los documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del juzgador. La procedencia de este recurso la podemos encontrar en el artículo 620, en donde nos dice que todo será tramitado, dice: la casación procede contra sentencias definitivas de la segunda instancia, no consentidos expresamente por las partes, que en términos ordinarios de mayor cuantía, la casación por motivos de fondo y de forma. Los motivos de fondo y de forma los pueden encontrar en el artículo 621, casación de fondo, y artículo 622, casación de forma. Como también podemos ver también que tienen unas consecuencias en el artículo 623, la casación de laudos arbitrales procedente del recurso de casación contra los laudos definitivos dictados en los arbitrajes de derecho, en los mismos casos en que procede la jurisdicción ordinaria. Contra los laudos, en los arbitrajes equivalentes únicamente procede a los siguientes casos: cuando versare sobre puntos sometidos a la decisión del tribunal arbitral, cuando el auto recaiga sobre asuntos conforme a la ley no pueden someterse en el proceso arbitral, cuando fueren dictados también fuera del término para laudar, o también cuando hubiesen intervenido árbitros legalmente impedidos. Y la quinta forma sería cuando se haya infringido las reglas de actuación acordadas por las partes en la escritura de compromiso. Muy buenas noches, y eso ha sido todo lo que teníamos para explicar con respecto a los recursos.